Hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles en este día martes 15 de octubre. Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Donde quiera se encuentren, les deseamos muchas bendiciones y al mismo tiempo agradecemos sus oraciones. Por supuesto que también apreciamos el que ustedes tomen en cuenta este ministerio para apoyarlo económicamente, y por eso en la pantalla le ponemos las maneras de cómo usted puede colocar aquí diezmos, ofrendas y donaciones especiales que permiten hacer la obra del Señor 24/7 por 4 canales de televisión y una radio, y atención gratuita a los enfermos en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. De antemano, muchas gracias a los que elijan cualquiera de las opciones que están en su pantalla para compartir las bendiciones que Dios les da. Número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029 para que desde el extranjero inclusive usted pueda participar de esta obra que no tiene otra finalidad más que acelerar la venida de Cristo en la medida en que este evangelio sea predicado en todas partes. Gracias a los que este día se unan a nosotros. Recuerden que un like también ayuda mucho para la transmisión, el compartir con amigos y compañeros y escribir un comentario. Hace que esto se mueva en el algoritmo para que pueda llegarle a otras personas. De antemano, gracias por hacer esto también. Y ahora permítanme compartirles el versículo de memoria de este día, martes 15. Se encuentra en Santiago 1:13 y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mire qué poderoso versículo. Lo vuelvo a leer, martes 15 de octubre de 2024. Se encuentra en Santiago 1:13 y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vamos, hermanos, aprendámonos este versículo toda la mañana, de manera que para las 12 del mediodía lo tengamos ya grabado en nuestra memoria. Y así comencemos a repetir los otros que ya nos hemos aprendido para ir acumulando más palabra de Dios en nuestra mente. Que Dios les bendiga a todos aquellos que hoy se lo aprendan. Hoy me acompaña el hermano Rodi Reyes para estudiar juntos la lección. Hermano Rodi, bienvenido. Gracias, pastor, y le damos un saludo también a la audiencia que va a participar con nosotros de este estudio tan interesante e importante para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Damos gracias a Dios por eso. Amén. ¿Y qué le parece, hermano Rodi, si hace la oración para empezar? Gracias, pastor. Vamos a todo el que pueda arrodillarse. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de compartir esta importante lección, mi Dios, y juntos poder estudiar con tu pueblo a través de estos canales, mi Dios, de las redes sociales, que podamos llegar hasta los hogares y los corazones de aquellos que te están buscando, Señor. Bendice el pastor, bendícenos en el estudio de tu palabra y danos sabiduría, mi Dios, que venga de ti para comprender tu palabra y qué tú tienes reservado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Siempre en el contexto de la lección de la semana que trae por título Enfrentando la tentación, hoy el autor decidió ponerle como subtítulo al estudio de la lección En el fragor de la batalla. Y cuando hablamos de en el fragor de la batalla, estamos hablando digamos, en pleno desarrollo de una prueba, de una situación difícil. Hermano Rodi, frente a la tentación, que es lo mismo que prueba, ¿qué debemos hacer en oración y por qué? Bueno, según el texto bíblico que viene en Santiago 1:12, la lectura de referencia que se presenta allí, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Un interesante versículo. O sea, el apóstol Santiago está mandando aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, nos está diciendo que podemos soportar la tentación. Y no solamente eso, sino que somos bienaventurados si la soportamos. O sea, si obtenemos la victoria frente a la tentación que el enemigo nos pone. O sea, siempre, porque está refiriéndose precisamente, según el título de la lección, habla en el fragor de la batalla. O sea, el fragor de la batalla hace alusión a la parte más
bélica, o sea, en el momento de más conflicto, está la batalla ahí en todo su combate completo, ahí dice el apóstol Santiago, bienaventurado que en esa prueba obtengamos la victoria, porque no solamente se trata de obtenerla, dice, porque cuando hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida. O sea, como resultado de la victoria, tenemos recibir la corona de vida. Entonces, mis hermanos, frente a la tentación, lo que debemos hacer en oración es resistir. Resistir, soportar, aguantar, perseverar. ¿Y por qué razón? Porque, hermanos, hay una recompensa al final. Se trata de la vida eterna, la cual usted y yo debemos alcanzar. Así que en el fragor de la batalla no debemos echarnos para atrás. No debemos acobardarnos por muy dura que sea la situación, por muy difícil que sea el problema. Es posible que usted esté pasando en este momento algún problema matrimonial, que usted siente que ya no puede más con esta situación. Y usted está como a punto de echarse para atrás, como decimos, hasta en la fe, ya no quiere ir más al templo. Yo he hablado a veces con parejas que me dicen, mire pastor, nosotros tuvimos un problema en el hogar y cuando sucedió el problema, yo me aparté de la iglesia, ya no quise seguir más. No pudo soportar, hermanos, no pudo resistir. Lamentablemente su crisis, su prueba, no la supo capitalizar en el sentido de aguantar aquello en el Señor, de refugiarse en el Señor. Así que el mensaje es que en el fragor de la batalla, hermano, tú tienes que aguantar, resistir, soportar, perseverar hasta el final. Hay una promesa, ¿no? Según el apóstol Santiago aquí, le llama bienaventurado al que soporta la tentación. Es como que la tentación o cualquier prueba en la que estemos pasando, está la promesa de que podemos obtener la victoria. En la batalla del cristiano, que la vida del cristiano es una batalla y una marcha, dice el Espíritu de Profecía, nosotros tenemos que saber que la victoria, ya Cristo la obtuvo por nosotros. Y con esa victoria que tuvo Cristo, nos ha habilitado para que no haya tentación o prueba en la que nosotros no podamos salir victoriosos. Y eso es una buena noticia, porque cuando pensamos que ya no podemos más, recordemos que ya Cristo pasó por eso. Y pasó y obtuvo la victoria para que tú y yo podamos tener también la victoria. O sea, no hay prueba tan grande que sea más grande que Dios. Y el que está con nosotros es más grande que cualquier prueba. Y nos puede junto con Él dar la victoria. Porque se ha metido en el mundo cristiano una idea de que hay pruebas que no se pueden soportar. Y tengo que siempre salir vencido. El plan de Dios es que nosotros obtengamos la victoria sobre la tentación y la prueba. Siempre. Y que actuemos como actuara Jesús si estuviese en mi lugar. Porque Cristo no solamente murió para darnos la salvación, sino también murió para habilitarnos para obtener la victoria frente a la prueba. No importa cuál sea. Así es. Ahora hay que tomar en cuenta, hermanos, de que el don de profecía también tiene luz adicional a la palabra de Dios que nos ayuda a comprender más esto. Así que, hermano Rodi, en esta cita que viene a continuación, que tiene 2 párrafos, ¿qué le parece si nos compartimos los párrafos y sacamos alguna lección aquí también? Amén. Dice aquí el Espíritu decía, despojémonos de toda pretensión y afectación. Fíjese, despojémonos de toda pretensión y afectación. Actuemos con sencillez y naturalidad. Sean veraces en todo pensamiento, palabra y acción, y con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. Filipenses 2:3. Recordemos que la naturaleza moral necesita ser fortalecida por la vigilancia y la oración constante. Aquí está el secreto de la victoria. Vigilancia y oración constante. Por nosotros mismos hay veces que no podemos con la prueba. Sigue diciendo aquí, mientras miremos a Cristo estamos seguros. Pero en cuanto pensemos en nuestros sacrificios y dificultades y empecemos a simpatizar con nosotros mismos y a mimarnos, perdemos nuestra confianza en Dios y estaremos en grave peligro. O sea, sentir autosacrificio o que nadie está pasando lo que yo paso, o autocompasión, esa compasión por sí mismo, es lo que nos va a llevar a ¿qué? A no salir victoriosos en la prueba. Tenemos que saber con paciencia que en Cristo está el poder y que por lo que yo estoy pasando, hay varios versículos bíblicos, pero el apóstol Pedro dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos sus hermanos en el mundo entero. O sea,
no creerme que yo soy el único que está pasando por una prueba difícil. A todos los que le ha tocado han encontrado victoria solamente en ¿qué? En ser vigilante y orar. Así es. Sigue diciendo la declaración, esta vez en la página 66, porque la primera estaba en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 513. Pues en el mismo libro, en el tomo 5, en la página 66, dice: debemos avanzar firmemente y nunca perder el ánimo ni la fe en las buenas obras. Amén. No importan las pruebas que se presenten en el camino o la oscuridad moral que nos rodee. La paciencia, la fe y el amor por el deber son las lecciones que tenemos que aprender. Subyugar el yo y contemplar a Jesús es trabajo de todos los días. El Señor nunca abandonará al alma que confía en Él y solicita su ayuda. La corona de la vida se coloca sobre la frente de aquel que ha vencido. Amén. Así, hermanos, entonces vemos, en medio de la tentación, lo que debemos hacer es seguir adelante. Seguir adelante en el camino del Señor, nunca perder el ánimo ni la fe, hermanos, y ejercer paciencia. Mire qué cosa, que eso es lo que finalmente nos va a llevar a obtener la corona de la vida. Eso nos va a permitir también subyugar el yo y nos va a permitir contemplar a Jesús. Ojalá, hermanos y hermanas, que siendo por el don profético inducidos a tener esta actitud, busquemos tenerla en toda situación difícil o prueba por la que estemos pasando. No sé si usted en este momento está traspasado de dolor porque ha muerto un ser amado suyo, o porque un hijo se le ha ido de la casa, o una hija, o algo, hermanos, que usted le ha quebrado su corazón. Bueno, le animamos en el Señor a que adopte esta actitud y a que se despoje de toda pretensión y afectación y mimarse y todo eso que a veces tiende uno a como autocompadecerse, y más bien, hermanos, avanzar firmemente sin quitar la mirada de Jesús. Ese es el mensaje, y saber de que de esa situación en la que estamos vamos a salir. Eso es temporal, y lo que nos espera al final es lo más hermoso, hermanos. La corona de la vida que el Señor pondrá en nuestra frente como símbolo de que logramos la victoria. Ahora, hermano Rodi, hay pruebas que Dios las pone, como en el caso de Abraham. Hay pruebas que el diablo las pone, como en el caso de Jesús allá cuando ayunó, allá en aquel desierto. Hay pruebas y tentaciones que Satanás las pone. Siempre que una prueba o tentación tiene como finalidad inducirte al pecado, eso, hermano, hermana, viene del diablo. Nada tiene que ver con Dios. Sí, nada tiene que ver con Dios. Pero si algo viene como para desarrollar el carácter, eso viene de Dios. Pero cuando aquello te induce al pecado, ¿por qué es erróneo decir que Dios te la está enviando, hermano Rodi? Bueno, según Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, aquí está claro en el texto bíblico, la tentación para pecar nunca viene de Dios, ni ninguna situación que nos ponga en una condición que nosotros nos sintamos tentados por el enemigo a hacer el mal, eso nunca viene de Dios. Ahora, en esas tentaciones también tenemos la seguridad de que el poder sí lo tenemos para obtener la victoria. En su experiencia personal, hermano Rodi, ¿ha habido en alguna situación de su vida alguna prueba que usted de ahí como que salió más fuerte, como que la prueba no vino para inducirle a pecar, sino que más bien le ayudó para que su fe se fortaleciera? Claro que sí, pastor. Mi historia de vida en Cuba, fui llevado a la prisión por la fe que teníamos. O sea, por esta fe, por dar el mensaje, el gobierno se ensañó, nos llevó a la prisión, y la prisión me sirvió. Cuando yo salí, sentí que era más maduro espiritualmente, con más determinación a seguir adelante y con más firmeza. Ahora, lo que para mí parecía todavía algo que estaba en el futuro, la persecución, cuando me tocó vivirla, me hizo crecer espiritualmente. ¿Pero por qué Dios no impidió que usted fuera a la prisión? Yo pienso que yo y mi familia lo necesitábamos, estar separados por un tiempo.
porque eso me ayudó a madurar espiritualmente a mí y a mi esposa y a mis hijos también. ¿Se dan cuenta, amables televidentes, radioyentes, por lo que mi hermano Rodi cuenta, que no todo lo que nos pasa tiene como finalidad destruirnos, tiene como finalidad que caigamos así como en una depresión profunda y que nunca vas a salir de ahí? No, hermano, aquí tienes un testimonio de alguien que, mira, no es fácil, yo creo, estar en una prisión. Yo hubiese podido tomar esa postura de sentir compasión por mí mismo y pensar a otros hermanos no le pasa, yo mejor tiro la toalla y cedo lo que las autoridades me piden, pero me mantuve en mi posición y vi cómo Dios eso lo usó para una gran bendición. Pero llegó algún momento así, humanamente hablando, que usted sintió que temor a perder la vida, que pudieran atentar con su vida. Mi vida yo la escondí en Dios y yo sentía temor porque estaba rodeado de personas que, como dice la prisión, y por las autoridades que no me querían bien. Pero aún así me mantuve en el Señor cada día viviendo un día a la vez. Y vi cada día que el Señor me dio la victoria, me dio la paciencia para soportar aquello, me dio la esperanza y fue una gran bendición. ¿Cuánto tiempo usted estuvo prisionero? Bueno, estuve 2 veces. En 2005 estuve 8 meses y en el 2010, 2011 estuve 1 año. ¿Y cómo lo trataban con el asunto de la alimentación y cómo era el trato? Eso es algo duro. En la prisión en Cuba la alimentación es bien mala. La suerte mía fue que ahí dentro de la prisión había una panadería y solamente muchos días me la pasé solamente comiendo pan, porque no podía comer lo que daban allí de comida. Y yo sabía que ninguno de mis hermanos me veían, pero Dios me veía. ¿Y cómo era el trato de sus, digamos, de los guardias hacia usted o de los que cuidaban a los presos? Los guardias me respetaban por lo que yo era. Y había muchos guardias que no estaban de acuerdo que yo estuviera preso. Lo que eran los guardias, los presos, muchos me respetaban. Y otros los guardias, las autoridades, ya las autoridades por encima, incluso mandaban a algunos presos que me provocaran. A ver qué reacción yo tenía. Si ustedes se fijan, hermanos, él no escogió ir ahí. De parte de él, pues... Nunca hubiera querido. Exacto, pero sin embargo, y tampoco creo yo que Dios lo mandó, pero Dios en alguna manera no impidió que él pasara por ese camino, porque había que hacer una obra en su carácter, porque él desarrolló ahí un carácter cristiano más firme. Y eso es lo que tiene, hermanos, como finalidad la prueba. Cuando la prueba es para inducirte a pecar, viene del diablo. Cuando la prueba viene para ayudarte al desarrollo del carácter, también no es que Dios la mande, pero Dios la permite, como en el caso de Job. Dios no fue Dios el que le puso la sarna a Job. Hay un texto bíblico que dice que todo lo que el hombre teme, eso le vendrá. Cuando yo era un niño, mi papá estuvo preso en Cuba. Y yo iba a visitarlo y yo le tenía terror a la prisión. Yo le tenía miedo a la prisión. Y el Señor me llevó allí y fue conmigo allí para demostrarme que no le tuviera miedo. Y le doy gracias a Dios por eso. Algo que yo siempre le tuve respeto y temor, porque yo veía como los cuentos que me hacía mi papá de la prisión y yo decía, yo nunca voy a caer ahí. Y fui allí no por ser un delincuente, sino por la palabra de Dios. Y me di cuenta que lo que el hombre teme, eso le viene, pero le viene para que uno aprenda a confiar en Dios. Eso me llevó ahí a confiar en Dios y a esperar en Dios. Y esperé en Él y vi la victoria que Dios nos dio. Amén. Digo, nos dio Dios porque no solamente yo, también la pasó mi familia y los hermanos de iglesia también. Y le doy gracias a Dios. Ahora miro el pasado, ya no me acuerdo, pero le doy gracias a Dios por esa prueba. Gloria al Señor. Y hermanos, cuando el autor pregunta por qué es erróneo decir que Dios envía pruebas y tentaciones, está en ese enfoque donde tú culpas a Dios, donde tú dices, no, pero ¿por qué Dios me ha mandado esto? Mira, Dios no te manda, Dios permite que pases por ahí. Voy a ponerte un ejemplo, los 3 hebreos. ¿Tú crees que Dios los echó al horno de fuego? No, los echó Nabucodonosor, pero Dios no impidió que los echaran ahí, pero allí Dios los acompañó. Así es la vida cristiana. No porque somos cristianos no nos va a pasar tal vez nada malo o algo adverso. Hermanos, la vida cristiana llega un momento que también pasa por un fragor de la batalla, como ha sido subtitulada la lección de hoy, pero no vayas a culpar a Dios, no digas que Dios te tiene en eso, no digas que es la voluntad de Dios, tú solo di de que si Dios ha permitido que yo pase por esto, si Él no lo ha impedido,
algún propósito tendrá el Señor, pero yo lo que voy a hacer es lo que decía anteriormente, no mimarme, sino enfrentarlo, ir adelante, no perder el ánimo ni la fe, sino más bien desarrollar paciencia y subyugar el yo y contemplar a Jesús todos los días. El don de profecía, ¿qué más nos dice al respecto, hermano Rodi? Dice, no debemos procurar reducir nuestra culpa hallándole excusas al pecado. ¿Por qué? Hay veces que cuando llega la tentación, pecamos y decimos, no, porque fue muy fuerte la tentación. Yo miro el caso de José. José frente a la tentación pudo haber cedido. Bueno, es la esposa de Potifar, nadie me ve, voy a seguir la corriente de mis deseos quizás y voy a caer. Pero José no se justificó con eso, sino que hizo que obtuvo la victoria sobre esa tentación. Dice, debemos aceptar el concepto que Dios tiene del pecado. Hay algo muy grave en su estimación. Es grave estimar el pecado, desear el pecado. Solamente el Calvario puede revelar la terrible enormidad del pecado. ¿Cuánto vale el pecado en mi vida? Cristo tuvo que pagar su vida por mi pecado. Y dice la Biblia que si yo peco voluntariamente lo crucifico otra vez. O sea, ¿qué es el pecado? El pecado llevó al Hijo de Dios a la muerte. Y si yo caigo frente a cualquier tentación, estoy crucificando a Cristo. O sea, eso me debe a mí incitar a buscar a Dios para precisamente ver el pecado como es algo terrible, algo malo, algo que me va a hacer daño a la larga a mí también y me va a cerrar el cielo. Y es terrible. O sea, y tenemos el estímulo también, la corona de vida, más también tenemos la promesa de la victoria. Siempre frente a la tentación tenemos que estar seguros que la victoria podemos tenerla si esperamos y confiamos en Dios. Dice la segunda nota. Sí, claro. Dice, la tentación es incitación al pecado, cosa que no procede de Dios, sino de Satanás y del mal que hay en nuestros propios corazones. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Tremendo. Y luego dice, Satanás trata de arrastrarnos a la tentación para que el mal de nuestros caracteres pueda revelarse ante los hombres y los ángeles y él pueda reclamarnos como suyos. El enemigo nos induce a pecar y luego nos acusa ante el universo celestial como indignos del amor de Dios. El discurso maestro Jesucristo. Por eso es que estas citas están en la connotación de la pregunta, de no culpar a Dios cuando la tentación tiene como finalidad inducirte al pecado. No decir que Dios te está tentando con esa mujer, Dios te está tentando con ese hombre, Dios te está tentando con ese licor, Dios te está tentando con esas pinturas, Dios te está tentando con esa, vida secular. No, hermano, Dios no te está tentando con eso. Quien te está tentando ahí es el diablo. Si tú vienes y le atribuyes a Dios eso es estar teniendo pues un concepto equivocado de lo que es el mal. Dios no tienta a nadie. Ese tipo de tentaciones, mire usted, viene de parte del enemigo, dice, viene para arrastrarte, para que el carácter tuyo se revele ante los hombres y los ángeles y después reclamarte como suyo. Él te induce a pecar y luego te acusa ante el universo como indigno del amor de Dios. Así que eso sí, viene del enemigo, pero no de Dios. Pero, hermano Rodi, cuando el acusador ataca nuestro carácter mancillado, ¿cómo nos defiende el Señor en ese caso? Amén. O sea, Dios es tan bueno, pastor, que nos da la victoria, pero si llegamos a fracasar, que el plan de Dios es que no fracasemos. El plan de Dios es que obtengamos la victoria, como dice al principio allí el Santiago, que después que resistamos la tentación, dice aquí Zacarías 3:1 al 4, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él se le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Tremenda promesa. O sea, esta es la obra que Cristo hace precisamente cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestra maldad y vamos a Cristo. Y Cristo no solamente nos perdona, sino que nos habilita. En este tiempo, pastor, hablar de
de victoria sobre el pecado parece una cosa extraña. Incluso las iglesias están enseñando de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Sin embargo, la Biblia presenta que sobre el pecado no solamente podemos obtener la victoria, sino que tenemos que obtener la victoria. No solamente que podemos, es que tenemos. Porque dice Santiago, después que hayamos resistido la tentación, recibiremos la corona de vida. O sea, Dios tiene que permitir la prueba para ver si nosotros estamos dispuestos. ¿A qué estamos dispuestos nosotros? Por obtener lo que Él va a darnos. Muchas veces hemos hablado de esto. Dios tiene que asegurarse, hermano mío, de que en el cielo no se vuelva a levantar el pecado. Si Cristo nos lleva al cielo con nuestros defectos de carácter, nos va a llevar allí para que el mundo se vuelva a infectar ¿de qué? De pecado. Y Dios no va a permitir que eso suceda. Primero de Juan dice así, capítulo 1, verso 9 y el capítulo 2, verso 1, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es buena nueva, esto es esperanza, porque ante los ataques del enemigo, cuando él dice, mira, este no es digno, porque tiene mancillado su carácter, lo tiene manchado debido a que lo induje a que pecara y pecó. Oh, hermanos, pero si ese hombre, esa mujer, han buscado del Señor, han reconocido su pecado, le han pedido perdón, aunque Satanás los reclame como suyos, Cristo entonces, mira, levanta sus manos y muestra las marcas que tiene de los clavos que traspasaron sus manos y dice, sí, su carácter estaba mancillado, pero un día reconoció su pecado, me buscó, me aceptó como su único Salvador y yo, con estas manos que clavaron en la cruz, yo prácticamente he pagado la culpa de él y de ella y ahora yo soy su abogado. De manera que, hermanos, si el diablo es el fiscal y te acusa una vez que tú te has convertido al Señor, mira qué buena nueva, que en Cristo tienes un abogado que te defiende. Amén. El plan de Dios es que no pequemos, hermanos, pero existe la posibilidad de pecar. Y por eso dice que si hubiéramos pecado, no nos olvidemos también que hay un abogado a favor de nosotros. Y lo que debemos hacer en este caso es reconocer el pecado, arrepentirnos y buscar al Señor pidiéndole perdón. Y Él nos va a perdonar y al mismo tiempo nos va a dar el poder para no volverlo a hacer. Así entonces vemos que en el fragor de la batalla estos elementos hay que tomar en cuenta y hermanos y hermanas, resistamos en el Señor, resistamos siempre en oración todo tipo de prueba o tentación que venga. Vamos a orar esta tarde o esta mañana para darle gracias a Dios por este estudio. ¿Qué les parece? Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por darnos la esperanza en medio de este conflicto en el cual estamos y en el cual lamentablemente de una manera débil algunas veces caemos. Pero Señor, aquí estamos buscando tu rostro para pedirte perdón por las veces que hemos pecado, pero al mismo tiempo suplicándote que nos hagas victoriosos sobre el pecado, que nos des tu perdón y, Señor, que nos ayudes a vencer toda tentación y prueba. Señor, te rogamos que siempre resistamos y aguantemos todo tipo de prueba y que podamos al final ser coronados en aquel día con esa vida eterna. Gracias, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.